El Señor nos bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a ver las 4 reglas interpretativas. Vamos a ver los niveles. Los 4 niveles. Luego vamos a ver lo que significa la teología en griego, que es theos, que es Dios o deidad, y logos, que es estudio. Estudio de Dios, ¿verdad? O estudio de la deidad. Es como si nosotros conociéramos lo suficientemente a Dios para nosotros poder estudiarlo. La teología se ha convertido a menudo en un ídolo para muchos que en realidad han estado adorando ideas y no a Dios. Es una disciplina, ¿verdad? La teología que estudia a Dios en su significado. Vamos a ver los 4 niveles, 4 reglas interpretativas en sus niveles. Nivel 1 es el peshat, que es el sentido pleno del texto. El 2, que es el remen y del principio, que conduce a la homilética y sermones. Es cuando conscientemente estudia los escritos, estos es en el nivel remes. El nivel 3 es el drash, el cual es el nivel esotérico escondido con pistas. Este trata con padrones escondidos, mensajes y temas a los que los hebreos se refieren como el midrash. Los textos que más predominan en este nivel son acerca del Mesías. El 4 es el Sod, el nivel misterioso. La forma de interpretar el texto bíblico comúnmente se llama exégesis. Este método se ocupa sobre todo con el texto literario y gramatical de versículos bíblicos. Los 4 niveles de interpretación, por lo tanto, se llaman Peshat, Remes, Midrash y Sod. La primera letra de cada palabra se toma y las vocales se agregan para la pronunciación, dando la palabra pardes, lo que significa jardín o huerto. Cada capa es más profunda y más intensa que la anterior. Aquí podemos ver cómo estas palabras se toma la primera letra y se suman las vocales. En Peshat se tomó la P y la A. En Remes se tomó la R. En Drash se tomó la D y la E. Y en Shod se tomó la S. Significa par, se escribe la otra parte, que significa jardín o huerto. Podemos ver cómo estas reglas interpretativas, ¿verdad?, tienen un significado, porque su estudio es interpretativo correctamente. No como la teología, ¿verdad? Que la teología, vamos a ver lo que dice, todos los manuscritos, los que copiaron, todos tienen errores. El cristianismo ocupa la hermenéutica. El judaísmo tiene reglas interpretativas sistemáticas y refinadas para entender las escrituras. El cristianismo no tiene ninguna regla acordada, todo un error a la hora de interpretar correctamente las escrituras. Pablo escribe: procura presentarte aprobado delante de Elohim como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En 2 de Timoteo 2:15. Así como cuando uno intercede con algún enfermo, ¿verdad? En nuestra intercesión, en nuestra oración, para que este enfermo sane. Muchas de las veces las personas que están cerca quieren ayudar, y a veces postran su mano, ¿verdad? La ponen tocando a esta persona, ¿verdad?, amablemente en su hombro con su mano. Y esto puede traer consecuencias en el mundo espiritual, porque si esa persona que está tocando, al que está intercediendo, está obstruyendo para que esta sanación se lleve a cabo, porque esa persona puede tener pecados ocultos que no le ha entregado al Señor. Esto quiere decir que no está aprobado delante de Dios, y esto puede traer las consecuencias de que esa intercesión no tenga resultados positivos. Es una pena cuando no se tiene entendimiento, ¿verdad? No se sabe, pero el Señor, que siempre está pendiente, ¿verdad?, y nos da revelación de todas las cosas cuando algo no está bien. El Señor, por medio de la revelación, Él nos muestra estas cosas. Y el hecho es
de que al no sanar las personas hay molestias. La persona que intercede por los enfermos, al menos en este lugar, es una persona santa, y santa significa apartado para Dios, ¿verdad? Una persona ungida. Yo le voy a decir por qué puedo asegurar que esta persona es ungida, la que intercede en este lugar. La primera vez fue un pastor que hizo mención, porque yo le dije que esa mujer es santa por su manera de comportarse y su manera de desarrollarse ante la presencia de Dios y lo que manifestaba en revelación por lo que el Señor le daba, ¿verdad? En la palabra interpretativa, y hablaba a través de su boca, de sus labios. La segunda vez fue hace aproximadamente un año. Nos invitaron a un lugar, a una iglesia donde fuimos invitados, y ya de regreso veníamos 3 personas. Yo venía en la parte delantera y venía el conductor me pegó con su pierna en mi pierna y exclamó, dijo, alguien aquí me envidia. Y la parte de atrás venía nuestra intercesora. Esto me da mucha pena, pero inmediatamente él, Señor, escuché la voz en revelación que dijo, mi ungida, yo hablaré por ella. Por lo tanto, es la segunda vez que yo puedo justificar que esa voz ha hablado en revelación por ella. Yo por eso confío plenamente en que el Señor la ha ungido, de que el Señor la ha apartado para su honra y gloria. En Lucas 4:8 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y esa es esta persona que el Señor ha ungido, ¿verdad? Pero dejémosla que ella, ¿verdad?, interceda sin obstruir su trabajo que él hace, porque lo hace para la honra y gloria de Dios. Y usted, mi querido hermano, ruegue al Padre para que también le dé ese don, ese privilegio de que al orar los enfermos también sanen. Amén. Gloria a Dios, que esa unción fresca, cuando uno de nosotros oramos, personas santas y ungidas. Entonces Pablo indica que hay una manera correcta de interpretar las Escrituras. Esto, por lo tanto, implica que hay una manera incorrecta de interpretar las Escrituras según Pedro, 2:3:15 al 17. Entonces hay una manera correcta, pero también hay una manera incorrecta de interpretar las Escrituras. Cuando nos presentamos, por eso nos dice, procura presentarte aprobado delante de Elohim como obrero que no tiene de qué avergonzarse. 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Procuremos presentarnos entonces aprobados delante de Elohim, delante de nuestro Dios, como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces hay una manera correcta de interpretar las Escrituras, pero también esto, por lo tanto, implica que hay una manera también incorrecta de interpretar las Escrituras. El 15, y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios, nuestro Creador. Entonces el 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos
e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cargáis de vuestra firmeza. Entonces aquí Pablo nos está indicando que hay una manera correcta y una manera incorrecta de interpretar las escrituras. En 2 de Pedro 3, 15 al 17. El 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La última interpretación que fue Sodes, en la que el evangelio de Johanán, que es Juan, comúnmente conocido, entonces Johanán, comúnmente conocido Juan, en las escrituras, de los que muchos pasajes son mal interpretados, pues se hace literalmente. Por ejemplo, dijo Jesús, aquí vamos a ver la interpretación Por ejemplo, dijo Jesús, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no verá el reino de Dios. En esta interpretación del nivel 4, que es el nivel misterioso. La forma de interpretar el texto bíblico comúnmente se llama exégesis. Este método se ocupa sobre todo con el texto literario y gramatical de versículos bíblicos. Por ejemplo, dijo Jesús, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no verá el reino de Dios. De esta frase se interpretó que hoy conocemos en la misa como la transfiguración real de Jesús en carne y sangre. Según la Iglesia Católica podríamos decir que fue una interpretación simplista. Como podemos comer su carne y beber su sangre, si ambas cosas están estrictamente prohibidas por la Torah, que es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es inmutable y no puede contener errores ni contradicción, ¿cómo se puede explicar entonces esas afirmaciones de Jesús o Yeshua? ¿Verdad? Aquí en Juan, en Johanán, dijo Jesús, el que no come mi carne y bebe mi sangre no verá el reino. De esta frase se interpretó lo que hoy conocemos en la misa como la transfiguración real de Jesús en carne y sangre. Según la Iglesia Católica, podríamos decir que fue una interpretación simplista. ¿Cómo podemos comer su carne y beber su sangre si ambas cosas están estrictamente prohibidas por la Torah, ¿verdad? Por la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios es inmutable y no puede contener errores ni contradicción, ¿cómo se puede explicar entonces esas afirmaciones de Jesús? La respuesta es que el Sefer está escrito en nivel Sod. Y estas dos expresiones están relacionadas con los conceptos de Belleset, que significa verdad y justicia, sobre cuyos fundamentos está asentado, que es el juicio consecuentemente, ¿verdad? Está en Emet, Belleset, está fundado, que es la verdad y la justicia, sobre cuyos fundamentos están asentados el juicio consecuentemente. La justicia y verdad y misericordia constituyen la base de la bondad, que es del servicio o trabajo duro. Que el Mesías, como Hijo de Dios, como el juez ideal de Israel, estaría realizando para confirmar el pacto y asegurar que todos los hijos de Israel puedan tener una parte en el mundo por venir. Cuando el Mesías mismo introducirá al que ninguno ha visto ni ha podido ver, yo soy el pan que
descendió del cielo, en Juan 6:41. Jesús respondió a sus murmuraciones y lo podemos leer en los versículos 42 al 58 de Juan, en donde dice que verdaderamente es el pan que descendió del cielo. Pero ¿cómo interpretamos estas palabras? Jesús no es ese maná perecedero que sus antepasados comieron en el desierto. Es el pan eterno de vida, que vive para siempre. Solo con participar en esta vida eterna podemos esperar vivir con Él para siempre. Este contraste, su mensaje principal, el cual está registrado en el versículo 47, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 6:47. Cuando Jesús dijo estas palabras, se encontraba en la sinagoga de Capernaum. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Leemos en Juan 6:59, pero entonces no tenía ni pan ni vino. Por consiguiente, o estaba ordenando que fuesen caníbales, o hablaba figurativamente. Si hubiera hablado literalmente, entonces habría contradicho directamente a Dios, quien ordenó. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En Génesis 9:4. Por consiguiente, como el propio Jesús dijo que la escritura no puede ser quebrantada, en Juan 10:35, es obvio que estaba hablando metafóricamente. Por lo tanto, la teología de la consagración en carne y sangre real de Jesús en las misas es un error. ¿Cómo podemos leer en el Catecismo Católico, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero? Este hecho en sí ya es idolatría. Pues si aceptamos temporalmente que Jesús es Dios, cosa que aclararemos más adelante, ¿cómo vas a contener a Dios en un trozo de pan y además darle adoración? Jesús no tenía la conciencia de haber existido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso. Todas esas historias de los inicios de los evangelios son añadidas posteriormente a los evangelios mismos, pero a lo mejor en vida de los mismos autores. Por otro lado, el texto hebreo se escribe sin vocales. Por lo tanto, la pronunciación de las palabras tendrá tantas variantes textuales como tenga el alfabeto. Por eso, cada palabra está sujeta a diferentes significados, dependiendo del momento en que lee y del contexto en que se lee. Por este motivo, los sabios del Talmud dicen: así leas o así no leas. Así leas o así no leas. Cambiando una vocal da un significado.
a la idea que ellos quieren establecer en el contexto específico del momento histórico de cuando están enseñando la Torah. Por eso dice en el Talmud, habla así, si no así. Cambiando una vocal da un sentido a la idea que ellos quieren establecer con el contexto específico del momento histórico de cuando están enseñando la Torah. La Torah, el Pentateuco, lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Verdad? Los primeros libros de la Biblia. Por este motivo tenemos que comprender que no todo lo que tenemos preservado ahora por escrito en el Tanaj es históricamente cierto. Y la Biblia, ¿verdad? Tanaj. Pero al mismo tiempo sí es tradicionalmente verdadero. Por este motivo tenemos que comprender que no todo lo que tenemos preservado ahora por escrito en el Tanaj es históricamente cierto. Pero al mismo tiempo entendamos si es tradicionalmente verdadero. Y eso explica por qué el Tanaj hebreo o incluso en el Nuevo Testamento encontramos contradicciones o variantes diferentes con otros textos o copias que hoy día tenemos en nuestro poder. Estas variantes o contradicciones entre diferentes fuentes textuales tienen una explicación bajo una lectura midrashica, adquiriendo todo el texto un significado nuevo que a veces está oculto. Si haces una lectura con una mente moderna, estas variantes textuales se explican por qué cuando los rabinos o copistas escribían se adaptaban a la corrección exegética que ellos consideraban necesaria en sus días. Para establecer su teología autorizada al pueblo judío, seguían una realidad homilética y nunca manipulando o cambiando textos para engañar al pueblo, porque pensar esto es ser ignorante. Para establecer su teología autorizada al pueblo judío, seguían una realidad homilética y nunca manipulando o cambiando textos para engañar al pueblo, porque pensar esto es ser ignorante. No se puede esconder esta verdad a la gente de hoy día, porque no es honesto. Además, ayudamos a creer que todo es una fábula o leyenda escrita por los escribas y nada más lejos que la verdad, como tampoco podemos rellenar esas contradicciones para intentar dar veracidad a los textos bíblicos. Tan fácil que es, porque los jóvenes en la actualidad no les interesa presentarse a las iglesias a escuchar los cultos que allí se dan. Estoy hablando de la mayoría de los jóvenes. Y esto puede explicar por qué hay una mala interpretación de las escrituras. Los jóvenes están diestros en estos tiempos en la tecnología. Para ellos es muy fácil meterse, ¿verdad? Tan fácilmente y buscar allí en el internet. Tan fácil, mis queridos hermanos. Ellos son diestros. ¿Ah? Así es. Y por eso dejan de interesarles a ellos. Normalmente creemos incluso en las leyendas más estrepitosamente apartadas de la mentalidad actual, como puede ser el diluvio, o como puede ser el éxodo y la conquista de Canaán, que hay algún recuerdo histórico que está detrás y que justifica el porqué de esa leyenda. Explicaba por qué los jóvenes, tan fácil que es en esa tecnología meterse, ¿verdad? Meterse en buscar, a ver, porque ellos no son muy entendidos, ¿verdad? En estos conceptos de escritura. En la actualidad, que es la homilética. Pero es fácil meterse ellos y buscar. Primer concilio de Nicea, segundo concilio de Nicea.
el único, ¿verdad?, concilio que hubo en Jerusalén, que primero sería el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Nicea y el segundo concilio de Nicea. Vemos allí, ¿verdad?, históricamente estos conceptos de qué sucedió allí, y nuestros ojos se abren automáticamente y podemos vernos, porque hubo malas interpretaciones en la Escritura. ¿Por qué no se siguieron estas reglas estrictamente? Por eso los judíos tenían reglas estrictas en la Escritura y en su interpretación. Tan lejos de la homilética que no tiene reglas. Y cada quien entonces, ellos están haciéndolo a su manera. Dice, la teología se ha convertido a menudo en un ídolo para muchos que en realidad han estado adorando ideas y no a Dios. Ponemos el ejemplo de un tema en la Biblia de 100 personas, ¿verdad?, que van a interpretar ese tema. En la conclusión, todos van a estar de acuerdo en esa conclusión, todos parecidos, lo mismo. Pero en el desarrollo, ellos estarán jugando con ideas y todos tendrán ideas diferentes. Lo que nosotros podemos entender entonces, que allí en la interpretación, en la homilética, no hay estrictamente reglas que se tengan que seguir. La forma de explicar estas contradicciones es que los antiguos autores no escribieron los textos bíblicos. La forma de explicar esas contradicciones es que los antiguos autores no escribieron los textos bíblicos para enseñarnos historia, siguiendo normas literales actuales. Porque ellos no escribían y pensaban como nosotros lo hacemos ahora. Ni tenían los descubrimientos de hoy día, haciendo necesariamente para los antiguos escribas buscar formas literarias distintas a las que hoy se usan para explicar hechos, que para ellos eran incomprensibles de explicar racionalmente. Para estos escribas, agrandar un texto o embellecerlo era parte de su metodología. Contaban su historia. Pero esa historia no era totalmente cierta, entendamos esto. Bajo ese prisma, pero etimológicamente era importante y la enseñanza sí era cierta. ¿Ya vieron cómo era este desarrollo? Para estos escribas, agrandar un texto, embellecerlo, era parte de su metodología, de su trabajo. Contaban su historia, pero esa historia no era totalmente cierta. Bajo ese prisma, pero etimológicamente era importante ese desarrollo. Y la enseñanza sí era cierto, ¿verdad? Que es lo que más importa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Padre, danos ese entendimiento de la lectura que se ha hablado, Señor, el por qué en las iglesias, Señor, que se llaman el cuerpo de Cristo, ha sido dividido en cada iglesia. Es como si un miembro estuviera en cada iglesia cristiana. Y se dice que estamos en unidad, todos en un solo cuerpo en Cristo. Es una pena y es una lástima que nosotros, como seguidores de Cristo, no conozcamos al Cristo o al Jesús histórico que es a Yeshua. Si ellos fueron judíos, nosotros debemos estar entendidos en ese judaísmo, para que nosotros podamos entender por qué las iglesias en la actualidad nos imponen dogmas. Esos dogmas nos imponen
tantas creencias? ¿Por qué unas creen en esto y otras en aquello? Y estamos divididos. ¿Por qué? Aquí nos da la respuesta. Porque han sido mal interpretados los textos bíblicos. Y no han seguido estrictamente estos fundamentos, estas reglas, para que su explicación sea correcta. ¿Verdad? Y por eso imponen a los fieles sin estar conscientemente seguros, nada más porque sus autoridades de sus organizaciones, de sus iglesias, de sus denominaciones, los obligan a seguir correctamente, sin ellos ponerse a estudiar y ver si efectivamente esto es cierto o no es cierto. Así es que aquí está el entendimiento. Seamos investigadores. En estos tiempos hay mucha tecnología donde nosotros podemos investigar esta ciencia y salgamos de nuestro error. Y que el Señor permita que esta palabra que se ha dado, sean abiertos los ojos de los que aún estaban cegados o ciegos, siguiendo a ciegos. Porque si nosotros como cristianos seguimos a ciegos, y estos ciegos como ovejas y ellos como pastores nos llevan a un barranco, allí él caerá ese barranco, porque está ciego, la está siguiendo la escritura ciega, sin fundamentos. Y nosotros como ovejas seguiremos al pastor y seremos, sin ninguna duda, junto con él, en ese despeñadero caeremos y seremos muertos. Cuando venga Cristo, nos levantará porque estuvimos en nuestro error. O nos ha dispuesto esa tecnología en la actualidad para que nosotros seamos esos investigadores y nuestros ojos sean abiertos. Por eso dice que no nos dejaría solos, que enviaría el Espíritu Santo para que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y que nuestras palabras sean: sí, ven, Señor Jesús, te necesitamos. Y sigue intercediendo por nosotros en los cielos. Señor, tú vienes con tu alforja y nos darás, Señor, nos pagarás lo que hayamos hecho, ¿verdad? Conforme los dones de ciencia que usted nos ha dado para que nosotros entendamos y esos dones los pongamos por obra, Señor. Y que no se jacte un solo hombre de ser el entendido, de ir allá a su denominación, allá donde los incultos, quizá los sabios que se dicen ser, enseñan palabras erróneas, con lo cual ha quedado, Señor, el entredicho que tu palabra no puede ser inmutada, que tu palabra no puede ser cambiada, y que una mala interpretación de una letra puede traer esas consecuencias. Que usted sea guiándonos, Señor. Usted siga dándonos revelación, Padre Santo. Porque aquí existen personas santificadas, personas ungidas. Y quien no esté ungido y quien no sea santo, que es apartarse de Dios, apártese para la honra y gloria de Dios. Y si usted es ungido, sujetémonos a Dios. Y el Señor intercederá por nosotros en los cielos. A Yeshua HaMashiach, el histórico, en la actualidad Jesús cristiano y Jesús Cristo. ¿Verdad que es el ungido de Dios? Así también hay ungidos como usted. Gracias, mis queridos hermanos. Dios esté con nosotros. Pase buenas noches, pase buenos días, buenas tardes. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén.